Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar para dar inicio a este estudio. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque nos das la bendición de escudriñar tu santa palabra. Oramos, Padre, porque sea de bendición, de luz, de sanidad, Padre, y de motivación para nuestra vida espiritual. Fortalece tú cada corazón, Padre, y que sea para honra y gloria tuya, para edificación del cuerpo de Cristo. Lo rogamos, Padre, en tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta hora vamos a dar continuidad al mensaje de la mañana con lo que vimos en la mañana fue la preparación, las condiciones previas y la preparación para este momento cumbre, tanto en la vida del pueblo de Israel como particularmente en el liderazgo de Gedeón. Recordarán ustedes que en la mañana, en el capítulo 6, leímos que en el versículo 34 dice: y el Espíritu de Jehová se envistió en Gedeón y como éste hubo tocado el cuerno, Abiezer se juntó con él y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarlos. Se había reunido un gran número de israelitas de todas estas tribus para enfrentar a los madianitas, los amalecitas y los orientales, que dice la palabra de Dios, estaban en el valle de Jezreel. Israel estaba en el monte, arriba, y se reunieron, si hacemos cuentas, como lo leímos en el capítulo 7, dice que cuando Dios empezó a disgregar este grupo, se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Eso quiere decir que se congregaron 32,000, ¿cierto? Se congregaron 32,000 varones de guerra. Y Dios le dice a Gedeón: está bien, se juntaron 32,000, pero yo no necesito 32,000. Son demasiados. Yo tampoco quiero que el pueblo de Israel sienta que por su propia mano fue liberado. No, lo que quiero es evidenciar claramente que quien los va a librar soy yo y no ellos. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel estaba en esa situación por su propio pecado, porque hicieron lo malo delante de Dios. Estaban en esa situación de asedio por estos pueblos, los madianitas, amalecitas y orientales, porque habían hecho lo malo delante de Jehová. Y Jehová había usado a estos pueblos, no siendo su pueblo, pero Dios es Dios de todos. Tomémoslo en consideración, hermanos, porque Dios ocupó a estos pueblos adoradores de demonios, como lo establecimos en la mañana, para infligir un castigo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel clama y Dios levanta a Gedeón como líder, como el juez en turno. En ese contexto se reúnen estos 32,000
varones de guerra. Dios dice, diles que todos los que tengan miedo, todos los que no quieran salir a la guerra, vinieron por compromiso pero no quieren realmente batallar, que no vengan, que se regresen tempranito, dice, que madrugando de mañana se regresen a sus casas. Y así se fueron los primeros 22,000. Quedaron 10,000. ¿Y qué dice Dios? Dios dice, todavía son demasiados. Se fueron 2/3 partes de los que se habían reunido, pero todavía es mucho pueblo. Yo te los voy a seleccionar. Y lo que hace Dios es llevarlos, como todo ser humano necesitamos beber agua, necesitamos estar hidratados, es una de las necesidades primordiales, junto con el alimento y el sueño, el descanso. El mantenernos hidratados es fundamental. Y van al arroyo y, dependiendo de la manera en que se acercan al agua, Dios le dice a Gedeón, sepáralos. Los que toman el agua estando de pie y se la allegan a la boca para lamer, esos los pones de un lado. Y los que doblen sus rodillas para acercarse al agua, esos los pones del otro lado. Y resulta que el primer grupo fueron 300 solamente. Es decir, 9,700 se arrodillaron para beber agua. Los demás se mantuvieron de pie. Y Dios dice, a estos 300 son los que voy a ocupar. Piensen ustedes, hermanos, Dios está haciendo esta selección. De 22,000 quedaron 10,000, de 10,000 quedaron 300 solamente. Y los 9,700, Gedeón les dice, gracias por su participación, Dios nos los escogió, Dios no los escogió, regrésense a su lugar. 300 quedan solamente. Fíjense ustedes, 300 en contra de un ejército incontable, innumerable, porque eran demasiados. Dice la palabra de Dios que eran como langostas, insectos que en hordas se ve de hecho como nubes, ni siquiera se distingue individualmente cada insecto, sino se ve como una nube completa de la cantidad de abundancia que hay cuando atacan alguna zona para devastarla, comiendo los pastos o los cultivos, toda hierba verde. 300 contra miles. Aun cuando hubieran sido 1,000 solamente, 300 contra 1,000, pues les toca de a más de 3 por 1. Si hubieran sido solo 1,000, pero no eran 1,000, eran miles. 300. Piensen ustedes, hermanos, ¿qué habrán pensado estos hombres? Digo, pues está bien que Dios nos crea muy fortachones o muy fuertes o muy valientes, pero nada más 300 contra todos los madianitas, amalecitas y orientales. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No creen ustedes que si uno fuera uno de esos 300, nos preguntaríamos?
Piensen ustedes en Gedeón. Gedeón era el que los encabezaba, era el 301, ¿sí? O el uno de los 301. Él los encabezaba. ¿Cómo creen que Gedeón se haya puesto a pensar? Había escuchado en el capítulo anterior: el Señor es contigo, Jehová es contigo, varón esforzado. Había recibido no una ni dos, sino 3 comprobaciones de que Dios lo había escogido a él para esta tarea. Entonces él debería tener la certeza de que Dios iba a obrar. Él sabía, ustedes recordarán cómo le enunció al ángel de Jehová los portentos que sabían por sus padres que Dios había llevado a cabo. Dijo: ¿dónde está Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto? Y recordarán cómo los sacó de la tierra de Egipto. Y sin duda esto lo sabía Gedeón, lo conocía Gedeón. Gedeón sabía de las plagas, Gedeón sabía del cruce del Mar Rojo, Gedeón sabía de el sustento del Dios Padre Todopoderoso en el desierto por 40 años. Gedeón sabía de la conquista con Josué en la tierra prometida. Gedeón sabía todas esas historias. Y Dios le había hablado personalmente, el ángel de Jehová. Y si ustedes se fijan en el capítulo 6, dice: y Jehová le dijo a Gedeón. El ángel de Jehová es Jehová mismo, es Dios, Dios Hijo, la segunda persona de la divinidad en su estado preencarnado. Dios le había dicho, el Señor Jesucristo en su estado preencarnado, el ángel de Jehová le dice: Jehová es contigo. Y Gedeón, esa confianza que se le había dado, la infunde a estos 300. Y estos 300, obedeciendo al Señor, a través del liderazgo de Gedeón, se preparan para lo que venga. Ellos no saben qué va a pasar. Ellos no tienen idea de cómo van a enfrentar a los madianitas, amalecitas y orientales. Lo único que saben es que ellos son 300 y aquellos son miles. Y la estrategia que Gedeón propone, iluminado por Dios sin duda alguna, es muy interesante. Los 300 se dividen en 3 escuadrones. Un escuadrón de 100 con Gedeón, otro escuadrón de 100 en otro lado y otro escuadrón de 100 en otro lado, de tal forma que rodean todo el valle y llevan unos cántaros y unas antorchas, teas prendidas adentro de los cántaros para que no se vieran. De noche, si ustedes han estado en el monte, bueno, aquí estamos en el monte si están las luces apagadas en algún apagón, no se ve nada, solo cuando hay luna llena se puede ver algo. Pero si están las luces apagadas, no se ve absolutamente nada. Y así era en ese momento en los montes que rodeaban el valle de Jezreel. Entonces, perfectamente estos varones podían ir desarmados
a la guerra. ¿Se fijan? Desarmados a la guerra. Van desarmados a la guerra. Van con un cántaro y una tea encendida y con una bocina o una trompeta, digámosle así. Cuando digo trompeta nos podemos pensar en el instrumento moderno de metal, pero no es eso. Es un cuerno de animal, generalmente de carnero, ajustado a una boquilla en la parte del cuerno propiamente y ahuecado completamente para que se pueda escuchar el sonido de la trompeta. Y es un sonido muy particular, es un sonido estremecedor realmente, el de una trompeta. Piensen ahora 300 trompetas en lo alto de ese valle, en la parte superior, y el estruendo de esas trompetas. Pero bueno, la estrategia, vamos a pensar en la estrategia primero. Van estos solo 300 varones de guerra, pero desarmados, sin armas. ¿Sí nos imaginamos esto, hermanas? Van 300 hombres de guerra, pero desarmados. Ni lanzas, ni espadas, ni cuchillos, ni arcos, flechas, nada. Solo su bocina, su cántaro y su tea. Y la estrategia la define claramente Gedeón. Dice, ustedes van a hacer lo mismo que yo haga. Cuando yo lo haga, ustedes lo van a hacer. Recuerden que en ese entonces no había intercomunicación, no había WhatsApp, no había nada para hablar remotamente. Pero en el momento que Gedeón tocara la trompeta por primera vez, los 100 que estaban con él lo harían y entonces los otros 200 podrían escuchar y dicen, ya es momento, vamos a hacerlo. ¿Y cuál era la estrategia? No solo sonar la bocina, sino especialmente, primero, romper los cántaros. Esto causaría un estruendo brutal, 300 cántaros rompiéndose, no simultáneamente, pero casi simultáneamente, por todos lados. Si de repente, cuando vamos pasando en alguna avenida, truena algún escape de algún auto, nos asustamos, ¿no? Truena el escape de un auto, ¡pah! Y brincamos, volteamos a ver qué pasó. No sabemos si es un cohete, si es un disparo, si es otra cosa. Nos sorprendemos de lo que está pasando. Imagínense los orientales, amalecitas y madianitas descansando plácidamente y de repente los despiertan estos ruidos. Pero antes de esto, hermanos, estaba la estrategia, estaba previsto lo que iban a hacer, pero Dios le dice a Gedeón, tú tranquilo, si tienes dudas de lo que vamos a hacer, no te preocupes. Esta noche baja con tu siervo, ve al campo de los amalecitas, orientales y madianitas y cerciórate tú lo que yo te voy a revelar. ¿Y qué hace Gedeón? Obedece al Señor y baja. Y se acercaron a las primeras tiendas y escucha una conversación. Gedeón escucha la conversación entre dos personajes
de los madianitas. Y ellos estaban diciendo, uno le decía a su compañero, tuve un sueño, y este sueño, al relatárselo a su compañero, dice, vi un pan de cebada que venía a las tiendas de Amalec y de Madián, y que revolvía todo. Y su compañero le dice, seguro que sí, esa es una revelación de Dios. No se lo dice propiamente en esos términos, pero dice, esto no es más que la mano de Gedeón que viene en contra de nosotros. Y Gedeón lo escucha. Los madianitas no sabían que Gedeón estaba escuchando, pero Dios mandó a Gedeón para que lo escuchara. ¿Por qué? Como confirmación cuarta de que Dios estaba planeando todo en beneficio del pueblo de Israel y en juicio a los que estuvieron oprimiendo a su pueblo amado. Bien que fue porque Dios los envió, pero ellos también debían ser juzgados. Y entonces Gedeón dice, ahora sí, eso es todo, vamos de regreso, da las instrucciones, reparten a todos en su lugar y les dice, van a romper los cántaros, encienden las teas, las ponen en alto, suenan la bocina y van a gritar, la espada de Jehová y de Gedeón. Fíjense ustedes, hermanos, lo extraordinario del Dios de Gedeón, que es el Dios tuyo y es el Dios mío. Es el Dios todopoderoso, ¿cierto? ¿Cuántos soldados del ejército de Israel hubo cuando fue el cruce del Mar Rojo? 0. No había ni ejército de Israel. Y sin embargo, ¿cuántos soldados de Egipto murieron en el cruce del Mar Rojo? Todos los que persiguieron al pueblo de Israel. Todos. ¿Cuántos mató Dios? Todos. ¿Qué ayuda requirió Dios para hacer ese portento? Ninguna. Es el mismo Dios que habló personalmente con Gedeón. ¿Qué ayuda necesitaría Dios en ese momento para deshacer a los madianitas, a los amalecitas y a los orientales? Ninguna. Es todopoderoso. ¿Pero qué hace? Le da el crédito a Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón obedeció. Lo que todo el pueblo de Israel había hecho mal, lo que había desobedecido el pueblo de Israel, Gedeón obedeció. Recordemos que él tiró el altar de Baal, cortó los árboles del alto donde estaba el altar de Baal. Obedeció al congregar a las tribus de Israel. Obedeció al disgregarlas. Primero aquellos 22,000, después los 9,700, y obedeció al quedarse con los 300 solamente. Obedeció la orden del Señor al decirles qué deberían hacer.
y estaba dispuesto a obedecer solamente lo que Dios le ordenó que hiciera. Y fíjense ustedes, hermanos, que la palabra de Dios no lo manifiesta, y es claro que no lo manifiesta porque no existió. Nunca Gedeón preguntó, ¿y cómo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo le vamos a hacer? No lo preguntó. Gedeón no preguntó, Gedeón tuvo fe en el Dios Todopoderoso. Tuvo fe y obedeció para hacer lo que él era llamado a hacer. Y esos otros 300 varones también obedecieron. Y entonces, en medio de la noche, dice la palabra de Dios, en la vela de en medio. Eso en nuestros términos desconocemos totalmente de qué se trata. Recordemos, hermanos, que el día para el pueblo de Israel inicia a las 6 de la tarde. Inicia a las 6 de la tarde y se divide en noche, que es de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y el día de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana son 12 horas. Estas 12 horas se dividían en tres vigilias de 4 horas cada una. 3 por 4, 12. Entonces, la primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde y terminaba 4 horas después, a las 10 de la noche, lo que son nuestras 10 de la noche. La segunda vigilia de las 10 de la noche a las 2 de la mañana. Y la tercera vigilia de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. Luego entonces, la vigilia de en medio era entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Normalmente en ese horario estamos dormidos, perdidamente. Si no es que llevamos ya varias horas de dormidos, lo cual quiere decir que es la parte más profunda de nuestro sueño. Después de 4 horas de descanso, empieza la parte más profunda de nuestro sueño. Entonces, cuando estaban más dormidos, los madianitas, amalecitas y orientales, es cuando empieza este movimiento. Se rompen los cántaros. Imagínense, seguramente, especialmente a las hermanas amas de casa, habrán tenido algún platón u olla de barro que se les haya caído y se haya roto. Siempre pasa, hasta en los hogares más cuidadosos. Se cae y ¿qué ruido hace? Hace mucho ruido, hace mucho ruido. Y entonces imagínense a hombres fuertes rompiendo los cántaros contra rocas, por ejemplo, haciendo este movimiento. Debe haber sonado como explosiones, como poderosas piedras sonando explosivamente. Y no una, ni dos, 300. Luego se ven las teas ardiendo que los rodean y suenan las bocinas y gritan: la espada de Jehová y de Gedeón. Dios le dice: Jehová es contigo, varón esforzado. Y lo cumple en ese momento, no solamente con los actos que está llevando a cabo, sino aún con el dicho.
la espada de Jehová y de Gedeón. No solo de Jehová, que perfectamente podría haber sido únicamente la de Jehová. No requería la participación de Gedeón. Si Dios hubiera querido, Él manda truenos que suenen como los cántaros, podría iluminar el cielo de alguna manera portentosa y podría hacer sonidos como los de las bocinas, causando un efecto semejante. Pero Dios mandó a Gedeón que hiciera esta tarea. Y esos 300 varones de guerra lo hicieron junto con él. Y reconocieron primeramente a Dios y en segundo lugar a Gedeón como líder. Y ese Gedeón como líder los encabezó no desde el liderazgo militar, sino los encabezó desde el liderazgo espiritual. Con fe, con la certeza de que Jehová pelearía por ellos. No solo pelearía por ellos, sino que ya tenían la victoria desde antes de iniciar. Y ese mismo Jehová es el mismo Dios tuyo. Dios ya te dio la victoria a ti. ¿Qué te toca hacer a ti en lo personal? Obedecer, confiar, hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y Él te va a responder, porque Jehová es contigo, varón, mujer, esforzados. ¿Y qué sucede? El portento divino. El campo que estaba en paz, descansando, sin pensar en que podría suceder nada. ¿Quién podría atreverse a alborotar el campo de estos amalecitas, madianitas y orientales? Nadie. Ellos se sentían poderosos y lo eran porque asolaban toda la tierra. Sin embargo, 300 varones comandados por Gedeón, bajo las órdenes del Todopoderoso, fueron suficientes para completamente aniquilarlos. Completamente. Ese campamento que se veían como langostas en el valle de Jezreel se devastó entre ellos mismos. Era de noche, estaban confundidos, no sabían qué pasaba, veían a uno y creían que era enemigo y se mataban entre sí. Los que alcanzaron a huir todavía fueron perseguidos y apresados o muertos. Todo por un varón que escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Gedeón. ¿Cuánta diferencia hizo el Gedeón que estaba escondido en el lagar, haciendo sus tareas normales, al Gedeón que comandó a Israel, todas las tribus de Israel, en contra del enemigo común, que les había asediado por 7 años, que los había arrinconado en cuevas, por mano de Dios, por mandato de Dios,
y porque el pueblo de Israel había desobedecido a Dios. Pero Dios en su misericordia escucha el clamor del pueblo de Israel y levanta a Gedeón para librar a Israel de esta forma portentosa. Gedeón dijo: ¿Yo quién soy, Señor? Mi familia es pobre en Manasés y yo soy el más pequeño de los hijos de mi padre. ¿Ustedes recuerdan cuál es la tribu de Manasés? Hijo de José. Manasés fue el mayor hijo de José. Recuerden ustedes que Jacob bendice con las manos cruzadas y pone al menor sobre el mayor y dice Efraín y Manasés. Pero Manasés era el primogénito de José. Entonces Manasés ni siquiera era una tribu, era media tribu. La media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, ambas representando a José. Entonces dice, ni siquiera soy de una tribu completa, soy de media tribu y soy pobre en esa tribu y además soy el más chiquito de toda la familia de mi padre. ¿Y qué dijo Dios? Eso no es problema. Jehová es contigo, Señor, Jehová es contigo, varón esforzado. Jehová es contigo, varón esforzado. ¿Por qué traigo esto a colación, hermanos? Porque nosotros podemos pensar, yo puedo pensar, cada uno de nosotros podemos pensar, ¿quién soy yo? Yo soy pobre en la familia, en la tribu de Manasés, soy el más pequeño de mis hermanos. Eso no fue impedimento para que Dios llamara a Gedeón y lo usara para su gloria. Varón, hermana, tú puedes ser llamado, tú eres llamado para servir a Dios, para la gloria de Dios. Y no solo eso, no solo puedes ser llamado, sino que Dios te reconoce como siervo, como lo hizo con Gedeón. No olvidemos la espada de Jehová y de Gedeón. Dios reconoció a Gedeón y le puso en el lugar que él había planeado desde el principio. Antes de que hiciera nada Gedeón, el ángel de Jehová le dijo, varón esforzado. Porque para Dios ya estaba consumado el plan que tenía en la vida de Gedeón. Tú hoy eres varón, mujer esforzada, porque Dios tiene un plan para ti. ¿Qué nos toca hacer? Oír la voz de Dios, atenderla, obedecerla y actuar en congruencia con ese llamado. Sirvamos al Señor con la fe de Gedeón. Y el Dios de paz y el Dios de Gedeón, que es el nuestro, te va a reconocer a ti en lo personal. Dios, no tú, no la iglesia o la congregación, Dios. Él te dará ese lugar y esa alabanza cuando tú le des el lugar que le corresponde al Señor en tu vida y que tú hagas lo que Él quiere
lo que Él tiene planeado ya y que te ha dado ya la victoria, aunque tú no sepas ni de qué se trate. Ya está ganada esa victoria, porque Jehová es contigo, varón, mujer, esforzados. Vivamos, hermanos, para servir a nuestro Dios con la fe que tuvo Gedeón, para honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.